Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés mirando. Espero que estés teniendo un gran día y si no estás teniendo un gran día, espero poder ayudarte con este mensaje. O a lo mejor no estás teniendo una gran semana, un gran año, pero sin duda este mensaje es para todos aquellos que no están teniendo una buena vida. ¿Qué es lo que les quiero compartir hoy? Hoy les quiero compartir cómo es que yo conocí a Dios y cómo era mi vida antes de conocerlo. A lo mejor vos te puedas sentir identificado. Rápidamente les puedo comentar que yo a la edad de 12, 13 años era un chico como cualquiera. A mí me gustaba jugar a la pelota, juntarme con amigos, me gustaba jugar al básquet, me gustaba dibujar, me gustaba jugar a los jueguitos, me gustaba ver series. Me gustaba hacer un montón de cosas que le gustan a los chicos de 12, 13, 14 años. Pero la cosa se empezó a complicar cuando de repente, a los 15, 16, me empecé a dar cuenta que no tenía un propósito en mi vida. Y yo me empecé a dar cuenta de esto cuando pude ver a mis amigos que crecían, que se desarrollaban, que empezaban a tener metas. Y a mí no me estaba pasando nada. De hecho, esto hizo que yo me estancara y entrara en mi vida miedo, depresión, inseguridad, a tal punto que yo me encerraba en mí mismo. Me encerraba en mi pieza, me ponía a dibujar, me ponía a jugar a los juegos en la compu, me ponía a ver series. Me quedaba hasta muy tarde despierto, de hecho muchas veces amanecía y me la pasaba durmiendo durante el día. Aún así en esa depresión yo seguía aparentando ser un chico normal, seguía haciendo chistes, seguía juntándome con amigos, seguía haciendo un montón de cosas sin contarle a nadie qué era lo que realmente estaba pasando en mi corazón. A tal punto que yo calculo que nadie se dio cuenta de lo que me estaba pasando. De hecho, lo que me estaba pasando era grave, yo no tenía ganas de vivir, yo no encontraba el camino, yo tenía miedo de avanzar y no le veía sentido a mi vida. Como no le veía sentido a mi vida, yo trataba de llenar mi vacío con muchas cosas. Yo vivía una vida de fantasía, viendo películas, viendo series, jugando videojuegos, un montón de cosas que me hagan olvidar, aunque sea por un momento, que mi vida no tenía sentido. Tratando de alimentar esto, yo empecé a buscar gente que me ayudara, pero no gente cercana a mí. Yo empecé a escuchar a muchos filósofos, empecé a escuchar a mucha gente intelectual en la radio, en la televisión o en internet que me pudiera enseñar un poquito de la vida. Grave error, porque esta gente intelectual es la que más me hundió en depresión. De hecho, gracias a estos pensamientos que yo consumía, empecé a desarrollar ideas que cada vez me hundían más en mi depresión. Yo creía que la felicidad era una utopía. Es decir, cualquier meta u objetivo que yo me planteé en la vida no tenía sentido, porque si yo lograba alcanzarlo, cuando llegue a la cima me iba a dar cuenta de que en realidad eso tampoco me llena. Entonces llegué a la conclusión de que sí, en realidad vivir no tenía sentido. No tiene sentido vivir si yo tarde o temprano me voy a morir. Yo no creía que había algo después de la muerte. De hecho, me aterraba pensar que una vez que yo me muera, no había nada más. Es entonces cuando escuché a uno de estos filósofos que me gustaba frecuentar decir: a mí me encantaría que exista Dios, pero realmente no puedo creer en Dios. Lo que estaba expresando esta persona es que sí le encantaría que exista Dios porque él quería que haya algo más después de la muerte. Pero él, en su investigación y en su intelecto, llegó a la conclusión de que no existía Dios. Y ese pensamiento se arraigó en mi vida. Es decir, yo quería que exista Dios, quería que haya algo después de la muerte. Quería que haya un propósito y un sentido para que yo viviera una vida plena. Es así que fue pasando el tiempo y gracias a Dios conocí una persona que creía en Dios. Entre muchas charlas nos hicimos muy amigos y teníamos conversaciones muy profundas. Recuerdo que en una de esas conversaciones yo le pregunté: ¿vos le tenés miedo a la oscuridad, a la noche, de que aparezca algún fantasma? A lo que esta persona me respondió: no, yo no le tengo miedo a esas cosas porque creo en Dios. Esta respuesta a mí me dejó muy sorprendido y muy intrigado. De hecho, indagué más en esa persona y le pregunté ¿por qué creía en Dios? Bueno, para hacer la historia larga corta, yo en ese momento inicié un camino en el que tuve que descubrir si era realmente verdad que Dios existía, porque eso iba a cambiar absolutamente mi forma de concebir la vida. En este camino, en el tratar de descubrir si Dios existía, yo empecé a leer la Biblia, empecé a ir a una iglesia, empecé a orar. Si fue un día, un momento donde realmente yo supe que Dios existe. El haber descubierto que Dios existe automáticamente cambió todo mi sistema de pensamiento que yo venía teniendo hasta ese momento. Y con alegría yo encontré que sí, realmente hay un propósito para vivir. Yo me di cuenta que la vida tiene un objetivo, tiene una meta, y este propósito es el que Dios nos da. Ahora vos me preguntarás, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estamos caminando en esta tierra? Porque si realmente creemos que venimos de la nada o que evolucionamos de un mono, ¿realmente podemos decir que hay un propósito en esta vida? ¿Que hay un sentido?
El propósito que yo descubrí al saber que Dios existía era que tenía que reconocer mi propia maldad. Cuenta la historia de la Biblia que Dios entregó a su Hijo Jesús y Jesús se entregó a sí mismo para morir por vos y por mí. Es decir, morir por mí. La Biblia dice que nuestra maldad es tan grande que es imposible para nosotros poder entrar en el cielo. Y no entrar en el cielo implica ser condenado al infierno. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Seguramente todos escuchamos la historia. Jesucristo fue crucificado y sufrió un calvario. Ese calvario es el que vos y yo tendríamos que haber sufrido por nuestras maldades. Y si no me crees que hay maldad en el mundo, basta con mirar las noticias o mirar a nuestro alrededor cómo estamos llenos de maldad en este mundo. Políticos corruptos, asesinatos, mentiras, violaciones, celos, envidia y un montón de cosas más que están dentro del corazón de cada persona. Y dice la Biblia que aquel que cree que Jesucristo murió por sus propios pecados alcanzará vida eterna. Pero también dice que todo aquel que ame más su propia maldad no va a alcanzar la vida eterna, sino que va a alcanzar la muerte eterna. Sí, la condenación al infierno. Pero este mensaje va dirigido para todos aquellos que no creen en Dios, o aquellos que creen que todos nos vamos a ir al cielo, o también es para aquellos que ni siquiera piensan en Dios o no se preocupan, pero todos algún día vamos a estar delante de Dios y le vamos a tener que rendir cuentas. Y déjame desafiarte a que pienses que tarde o temprano la muerte nos llega a todos. El día de mañana es un día con el que ninguno contamos, porque quién sabe en qué momento Dios nos va a pedir nuestra alma. No hago este mensaje para que tengas miedo, sino para que pienses, medites. Porque así como ese chico de 12, 13, 14 años que estaba profundamente hundido en depresión, hoy vive una vida de completa seguridad de que el camino a Dios es Jesucristo, de que el camino a la vida eterna es Jesucristo, y que si Jesucristo venció el problema más grande que la humanidad tenía, que era el pecado, Él puede resolver cualquier problema que tengas. Pero recordá que Dios entregó a su Hijo para que aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que por medio de Él sean salvos. Pero el que no cree en Él ya es condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo a través de Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas, es decir, su maldad, que la luz.